estamos estudiando verso a verso la primera carta al apóstol Pedro, ¿verdad que sí? Ha sido una bendición porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces cuando tú la abres y le pones atención y abres tu corazón a la palabra, Dios habla a tu vida realmente, ¿verdad que sí? Bien, hay una película muy conocida que se llama Troya, que no la recomiendo para que la vean porque hay ciertas escenas que no son buenas, pero es muy conocida. Y dentro de esa película hay una frase que se hizo muy famosa de cuando el príncipe Héctor de Troya está con su ejército y va a enfrentar a los griegos, al ejército de los griegos. Entonces pasa el príncipe Héctor con su ejército y les da un speech típico de antes de la batalla, pero le dice una frase que quedó para la historia muy conocida. Dice: troyanos, toda mi vida he seguido un código, y el código es sencillo: honra a los dioses, ama a tu mujer y defiende a tu país. Y esa frase se quedó famosa. Hicieron páginas de Facebook de muchas, como ese código, como esos principios por los que este hombre vive. Obviamente son dioses falsos, pero esto es importante porque el código es lo que ha marcado la vida de ese hombre y la vida de los troyanos, porque un código es un conjunto de principios que rigen la vida de una persona o de una nación. Un código, ese es nuestro código, dicen ellos, vivimos en base a eso, son nuestros principios en base a eso. Pues, ¿qué crees? El apóstol Pedro, en la continuación a la carta, también les recuerda el código que los cristianos que eran perseguidos y que iban por todos lados deberían tomar para vivir bajo esos principios. Es decir, Pedro les recuerda en la carta a los cristianos que por la persecución tuvieron que huir de sus casas, el código bajo el cual ellos deberían de vivir y demostrar que son hijos de Dios en medio de lugares con costumbres contrarias a Dios. Imagínate cada uno de esos cristianos, como ya sabes que la carta fue escrita a cristianos que tuvieron que huir porque eran perseguidos por ser cristianos y fueron a lugares desconocidos, lugares donde no adoraban al Dios de Israel, y obviamente ellos iban a enfrentar todo eso, y Pedro les escribe y les dice: recuerden el código. Así como príncipe Héctor les recordó a los troyanos antes de la batalla, así Pedro les recuerda a ellos el código de principios que ellos tienen para enfrentar la hostilidad a la que están viviendo y un mundo contrario a Dios en medio de una crisis, ¿verdad que sí? Pues, ¿qué crees? Ese mismo código es el que vamos a tomar tú y yo, porque aplica para nosotros como hijos de Dios, que estamos en un mundo hostil, contrario a Dios, y estamos también en una crisis, en un caos, y es importantísimo recordar cuál es el código, los principios por los cuales tú y yo vivimos y enfrentamos este mundo, cómo debemos de comportarnos en este mundo contrario a Dios. Así que si estás tomando notas, apunta el título de este sermón, que va a ser una bendición para tu vida y te va a animar para que puedas afrontar lo que estás pasando. El título es Código Calvary. Código Calvary. Lo vamos a aplicar a nosotros, a la iglesia Calvary, que somos tú y yo, para vivir de esta manera en este mundo hostil. Y así como el príncipe Héctor les dijo: troyanos, toda mi vida he seguido este código. Así les digo yo a ustedes, cristianos, calvarianos. Ese es el código por el cual vamos a vivir y vamos a enfrentar este mundo contrario a Dios, un mundo hostil y en medio de la crisis que estamos viviendo. Este es el código y está en Primera de Pedro 2, 13 al 18. Por favor, abre tu Biblia. Primera de Pedro 2, 13 al 18. Si no traes Biblia, yo te animo a que traigas Biblia para el próximo domingo. Aquí en la iglesia usamos la versión Reina Valera, se llama. Y si tienes Biblia, por favor, ábrela ahí en Primera de Pedro 2. ¿De acuerdo? Si no traes Biblia, aquí en la pantalla voy a poner los versículos, pero es importante que tú mismo lo traigas para que lo leas en tu Biblia y lo subrayes en tu Biblia. Primero que nada, vamos a leer el resumen de esta parte, donde directamente nos da el código Calvary, y luego lo vamos a desarrollar parte por parte. Está en el versículo 17. Busca ahí el versículo 17 de 1 Pedro 2 y dice así: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¿Te das cuenta? Es exactamente un código de principios bajo los cuales tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, como calvarianos, vamos a afrontar la vida que estamos viviendo en este mundo hostil y vamos a afrontar la crisis que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a vivir? Honrando a todos, amando a los hermanos, temiendo a Dios y honrando al Rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí, calvarianos? Eso. Vamos a decirlo juntos. Honrad a todos,
amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Ese es nuestro código y lo vamos a ir por partes. Por lo tanto, apunta esto, esas son las 4 partes del código Calvary. Las 4 partes del código Calvary bajo el cual va a regir nuestras vidas. Vamos a leer del versículo 15 al 16. Primera de Pedro 2, 15 al 16. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué importantísimas palabras les da el apóstol Pedro, inspirado por Dios, a los cristianos perseguidos de este tiempo, y Dios a través de Pedro nos da hoy a ti y a mí para que podamos vivir de esta manera. ¿Cómo vamos a vivir? Mira cómo empieza el versículo. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas? Levanten su mano. Bien, pues esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tú eres libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hacer el bien a los demás, bendecir a los demás. Y esa es la primera parte del código Calvary, como lo vimos ahorita. Primera parte del código Calvary es honrad a todos. Honrad a todos. Eso es lo primero que debe ser el primer principio bajo el cual tú vives. Cuando te pregunten, ¿y cómo vive un cristiano? ¿Y cómo vive un hijo de Dios? ¿Cómo vive un calvariano? Vive honrando a los demás. Vive bendiciendo a los demás. Esa es parte de nuestro ADN, de nuestro código, de nuestros principios fundamentales que rigen nuestra vida. Nosotros no maldecimos a la gente. Nosotros no ofendemos. Nosotros no dañamos. Nosotros bendecimos, amamos, honramos a los demás. Si quieres identificar un calvariano o un hijo de Dios, lo vas a identificar porque honra a los demás, bendice a los demás. La palabra honra viene de la palabra griega timao, que viene de la palabra estimar, valorar, apreciar, respetar, asignar un valor a los demás. ¿Quieres conocer a un calvariano? ¿Quieres conocer a un hijo de Dios? Él estima, valora, aprecia, respeta a los demás, a todos. No es sangrón, no es alguien que abusa de los demás, que se aprovecha de los demás, que roba, que daña, que destruye, sino es alguien que bendice, edifica, da, honra y aprecia a los demás, a todos, independientemente si son cristianos o no. Tú vas a bendecirlos y a honrarlos. Esa es una característica, un distintivo de un calvariano, de un hijo de Dios. Honra a los demás, los estima, los respeta. Como dice Filipenses 2:3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¡Wow! Eso hace un calvariano. No es egoísta, no trata de impresionar a nadie, es humilde y considera a los demás como mejores que él mismo. ¿Cuántos de aquí consideran a los demás como mejor que tú? Es una pregunta que a lo mejor dices tú, no, pero honestamente yo no. Yo creo que soy mejor que alguien más, porque eso me enseñó el mundo, ¿verdad? Cuando dicen consideran a los mejores, a los demás como mejores que ustedes, atención, significa que vas a apreciar lo que Dios ha hecho en esa persona y lo que Dios le ha dado a esa persona. Todas las personas que te rodean son mejores que tú en algo, ¿verdad que sí? Claro. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí son buenos cocineros o cocineras? Levanten su mano. Bien, obviamente cocinan mejor que yo, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí, bueno, aquí tenemos 2 deportistas, por ejemplo. La otra vez fui a correr con ellos y, no hombre, andaba como perro así con la lengua de fuera y platicando con ellos y yo no podía ni platicar, ellos a gusto como si nada, ¿verdad? Pero bueno, ellos son mucho mejores que nosotros en eso, pero cada quien tiene algo bueno, ¿verdad que sí? Dios ha hecho algo bueno en cada uno de nosotros y tú como calvariano vas a reconocer eso, vas a bendecir y vas a apreciar eso, no vas a menospreciar a nadie, ni vas a aplastar a nadie, ni vas a humillar a nadie, al contrario, lo vas a bendecir y vas a reconocer el valor que Dios le ha dado, ¿verdad que sí?
Esa misma palabra honrar viene en Efesios 6:2, que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, para que sepas qué significa honrar a tus padres. Entonces, tú puedes preguntar: ¿cómo puedo honrar a los demás apreciando y estimándolos? El mismo versículo nos lo dice, y te lo pongo en otra versión. Esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Imagínate estos cristianos que han huido y llegan a partes desconocidas, donde esos lugares son paganos, es decir, no adoran al Dios verdadero, y ellos son hijos de Dios. Entonces llegan como extranjeros, como foráneos, y obviamente las personas, cuando lo reciben, quizás no lo reciben de una manera muy amable, porque son extranjeros, porque vienen de fuera. Pero Pedro les está diciendo: demuestren con su manera de vivir cómo ustedes son verdaderos hijos de Dios, y van a hacer callar a todos aquellos que hablan en contra de ustedes. Entonces, estos hombres, siendo cristianos, como hijos de Dios, con ese código en su corazón, llegaban a esas comunidades a ser de bendición, a dar a los demás, a bendecir a los demás, a ayudar a los demás. Claro que rápidamente cambiaba la comunidad, el concepto que tenía de ellos, y ahora los admiraban. Es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pedro. En otra versión dice: la voluntad de Dios es que la vida honorable que ustedes hagan, de ustedes hagan callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento. Yo sé que alguien quizás te ha acusado sin fundamento alguna vez. Bien, pues con esa vida honorable vas a hacer callar, como Jesucristo hizo callar a sus adversarios y enemigos. Seamos como Jesús. Cuando llegaron y lo confrontaron, Jesús les dijo: ¿quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Nadie. No hubo nadie que pudiera comprobarle, porque Él nunca ofendió a nadie. Él nunca abusó de nadie, nunca humilló a nadie, sino al contrario, una vida honorable, practicando el bien, honrando a todos. Así es como vive un calvariano, porque es un seguidor de Jesucristo, ¿verdad que sí? Bien, entonces, si vives practicando el bien, honrarás a todos, les estimarás, y así no tendrán nada que decir de ti. Como dice Mateo 5, 11 y 12, Jesucristo está hablando, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, ¿qué? Mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mintiendo. Que cuando hablen mal de ti, estén mintiendo. Cuando pase eso, va a llegar un punto donde realmente ellos van a reconocer, y vas a hacer callar esas bocas que hablan en contra tuya. Mira, un ejemplo para que te pueda quedar claro esto. Había una mujer cristiana de otra iglesia, no era aquí de norte, creo que era de sur. Iba en su carro y de repente en la esquina le llegan 2 patrullas de policías, la cierran, se bajan con pistolas, le apuntan y le dicen: señora, bájese del auto, usted queda arrestada. Y esta mujer se baja y dice: ¿pero qué pasa? ¿Pero por qué? Y le dice: usted queda arrestada por robo de auto, porque se ha robado este auto. Y ella le dice: ¿cómo que me he robado este auto? Este auto es mío, tengo años con él, mire, aquí están los documentos. Entonces el oficial se extrañó, dijo: ay, disculpe señora, lo que pasa es que la venimos siguiendo varias cuadras, viene a exceso de velocidad, insultando a todo aquel que se le atraviesa, no da el paso a nadie, y veo que el auto tiene calcomanías cristianas por todos lados, supuse que era un auto robado. Pero digo que era de otra iglesia, no es de aquí. Aquí no hay nadie que cuando maneja hace eso, ¿verdad que no? Bueno, espero que no. Ese es nuestro código Calvary. Honramos a los demás, bendecimos a los demás y seguimos el ejemplo de Jesús. Como dijo 1 de Pedro 2:23, Jesús no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Uy, aquí dolió eso, ¿verdad que sí? Pisé un callo, yo creo, de varios de aquí. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces te han insultado y has respondido? ¿Cuántas veces te han hecho daño y has amenazado con hacer algo? Jesucristo dice que Él no respondió cuando lo insultaron, ni amenazó con vengarse cuando le hicieron un daño, sino que ¿qué hacía?
dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Iba al tribunal del cielo y ponía su causa delante de Dios. Eso es lo que tú y yo deberíamos hacer, ¿verdad? No vengarnos con nuestras propias manos. Eso es parte del código Calvary, ¿verdad que sí? Bendecir, no dañar. Bien, ya los vi como no tan contentos como al principio, ¿verdad? Pero esa es la palabra de Dios. La siguiente parte del código Calvary, como lo vimos al principio, es amad a los hermanos. Apúntalo en tus notas. La segunda parte del código Calvary es amad a los hermanos. Y qué interesante que esta palabra que utiliza el apóstol Pedro para decir amor es la palabra ágape. Yo te la explico si es que no, si no has escuchado antes, pero habla de un amor incondicional, sacrificial y eterno. Como sabes, en la Biblia fue escrita esta parte en griego, y el griego es más rico que el español. Entonces, el griego tiene varias palabras que el español traduce como amor. Entonces, en el español no podemos identificar cuando está hablando de un tipo de amor o de otro tipo de amor. Entonces, la palabra que está hablando aquí es la palabra ágape, que es el amor de Dios. El amor que es incondicional, que es sacrificial, que es eterno. Pues, ¿sabes qué? Así debes amar a tu hermano en la fe, con ese amor como Jesucristo te amó. Ese es parte del código Calvary. Cuando te pregunten, ¿y ustedes cómo son? Nosotros honramos a los demás y amamos incondicional, sacrificial y eternamente a nuestros hermanos en la fe. ¡Wow! Eso es parte del código Calvary. Y qué importante. Si te pones a pensar una vez más en el contexto, recuerda, esos cristianos perseguidos que iban huyendo a varias comunidades, qué importante era que aunque eran poquitos, en una comunidad que era hostil a ellos, entre ellos fueran muy unidos, se amaran y se apoyaran. ¿Verdad que eso es bien importante? Pues es lo mismo con nosotros. Estamos en un mundo contrario al código por el cual tú vives, a los principios por los cuales tú vives, a las creencias, las convicciones que tú tienes. Qué importante es que tengas amigos, hermanos en la fe cercanos, a los cuales seas muy unido y los ames como Cristo te amó incondicionalmente, para que puedan juntos salir adelante en este mundo hostil. ¿Verdad que sí? Y más en estos tiempos de coronavirus y de pandemias. Qué importante es estar juntos. Jesús dijo en Juan 13:34, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Directamente el Señor Jesús te lo dice. Le dice a sus discípulos, como tú y yo, la manera como tú debes amar al que está sentado a un lado tuyo es la misma manera como yo te he amado a ti, dice Jesús. Pregunta, ¿qué hizo Jesucristo en su amor por ti? ¿Qué hizo? Murió en una cruz. Murió a sí mismo. Ese mismo amor es parte del ADN de un calvariano para bendecir, para ver por y para apoyar a un hermano en la fe. Eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque cuando haces eso, estás realmente demostrando que eres cristiano, que eres un hijo de Dios. Y como una comunidad que somos, es muy importante que cada uno pueda buscar a alguien, a un hermano en la fe, para amarlo de esa manera. El pastor no puede ir y amar a todos de esa misma manera porque no puede tener una relación directa con todos, sería imposible. Por eso somos un cuerpo, para que tú puedas amar al que está a un lado de ti. Amén. Entonces, ¿cómo puedes demostrar tu amor por tus hermanos en la fe? Bien, pues lo dice primera de Juan 3, 16 al 18, te lo leo si no alcanzas a leerlo. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Directamente nos responde cómo puedes amar a tus hermanos. Primero que nada, una vez más, pone el ejemplo de Jesucristo. Él entregó su vida, el amor por nosotros. Bien, pues de la misma manera, tú entregas tu vida por amor a tu hermano. ¿Y qué significa eso? Significa que si tiene necesidad y tú tienes para poder darle, le vas a dar. Vas a tener compasión de él. ¿Cómo puede ser, dice, que el amor de Dios habita en ti
si no tienes compasión por tus hermanos, si no te importan sus necesidades? Y dice literal al final, amemos de palabra, no de labios, perdón, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Te pongo un ejemplo que quizás ya lo has escuchado, pero este oficial que ves ahí es el oficial Carpenter y fue a la guerra en Afganistán, es de Estados Unidos. Cuando fue a la guerra en Afganistán, iba con su pelotón, con su escuadrón, con compañeros con él, cuando lanzaron una granada. Y la granada cayó cerca de ellos y no tenían manera de huir porque estaban encerrados. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Se tiró encima de la granada y absorbió toda la explosión él. Pensó que iba a morir y quedó dañado de todo su lado izquierdo, como lo puedes ver en la pantalla, pero sobrevivió. Y él salvó a todos los hermanos que iban con él. Literal, entregó su vida para salvar y para bendecir a sus hermanos. Quizás no vas a lanzarte sobre una granada, pero sí puedes entregar tu vida para bendecir a tu hermano. ¿Cómo? Tu tiempo, tus fuerzas, tus recursos. Eso es tu vida, ¿verdad que sí? Y más en estos tiempos de coronavirus. ¿Sabes qué? Una de las dos cosas que estoy más triste y molesto con la pandemia es, número uno, que ha enfriado a muchos cristianos de Dios. Seamos honestos, hay muchos que se han enfriado, que se han alejado de Dios. Por eso es que era mi urgencia de abrir la iglesia, porque yo sé que esto es necesario. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto y dependemos unos a otros, y el venir a la iglesia te ayuda, te motiva, te alienta, te conecta, ¿verdad que sí? Muchos en la pandemia se perdieron 4 meses de pandemia sin tener reuniones. Obviamente muchos ni siguen las transmisiones en vivo, o si tienen acceso, luego la veo, y no la ven, o entran a Facebook y se van tras un mensaje y otra cosa. Entonces realmente enfrió, pero ese es otro tema. El otro tema que me molesta mucho de la pandemia, pero yo entiendo la situación, es que lo que ha hecho es alejarte de los demás. Alejarte de tu familia, alejarte de tus amigos, alejarte de tus hermanos en la iglesia, porque no puedes acercarte. No puedes estar con ellos, no puedes salir con ellos a un restaurante, no puedes visitarlos, no puedes abrazarlos. Es un ataque directo contra la comunión, contra el amor, la cercanía entre nosotros. ¿Verdad que sí? Y eso además te han dado la idea o el mensaje de que tú te debes encerrar para cuidar tu salud. Y eso te aleja todavía más de todo el entorno. ¿Verdad que sí? Bien, y esta indicación es totalmente al revés. No estoy diciendo que no usen mascarillas, que se abracen, etcétera. Estoy diciendo que sí necesitamos conectarnos, buscarnos, amarnos, bendecirnos, tener una relación unos con otros como estábamos antes de la pandemia, o aún más, porque son tiempos difíciles. Amén. Jesús dijo unas palabras súper desafiantes para ti y para mí. Jesús dijo: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y una vez más utiliza la palabra ágape. No está diciendo el nivel de conocimiento que tengas de mi palabra va a demostrar que tú eres un discípulo mío. No está diciendo el nivel de compromiso que tengas con la ciudad es la muestra de que tú eres mi discípulo. Él dice: el amor incondicional, sacrificial y eterno entre ustedes es lo que va a comprobar y a evidenciar que son mis discípulos. Si no se aman unos a otros, no son mis discípulos. Así de sencillo. Entonces es muy importante. Entonces Pedro les quería dejar en claro la importancia de apoyarse como hermanos allá donde estaban, y así tú y yo apoyarnos en este tiempo que estamos viviendo. Así que tarea para ustedes. Sí, les voy a dejar tarea. Esta semana bendice a uno de tus hermanos en la fe. Al que normalmente no tienes un contacto, busca a alguien y bendícelo. ¿Cómo puedes bendecir a un hermano en la fe? ¿Alguien dígame? Ideas de cómo puedes bendecir a un hermano en la fe. A hablar para ver cómo está. Muy bien. Visitarlo. Juan. En sus necesidades. Muy bien. ¿Qué más? Invitarlo a comer. Muy bien.
Yo puse también una llamada, una oración, orar por la persona, darle si está en necesidad, escucharlo, darle palabras de ánimo y si es alguien nuevo, conocerlo, saludarlo, en general impulsarlos al Señor. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Yo sé que esto de la pandemia nos ha llevado al revés, como les dije ahorita. Pero el hecho de que no te puedas acercar no significa que no puedas de lejos decir, oye, ¿y tú cómo te llamas? Ah, muy bien, pues bienvenido a la iglesia. Por ejemplo, aquí está Víctor. ¿Cuántos conocen a Víctor? Alza tu mano, Víctor. Víctor lo conoce nada más Miriam porque es su novio. Pero qué importante es que aunque sea de lejos, le digas, oye, ¿cómo te llamas? Porque obviamente no lo has visto en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahora lo ves, salúdalo de lejos y dile, ¿sabes qué? Yo me llamo fulanito y aquí estamos para lo que necesites. Con eso mostraste algo diferente, ¿verdad que sí? Entonces les dejo de tarea eso. Sigamos rápidamente con la tercera parte del código Calvary. Número 3, apúntalo en tus notas. Temed a Dios. No nada más honras a todos, no nada más amas a los hermanos, sino que temes a Dios. Y esa es una de las partes más importantes. Temed, la palabra temor significa asombro, respeto, reverencia. Eso es lo que significa la palabra temed a Dios. Asombro, respeto, reverencia. Vas a estar con un respeto, con una reverencia genuina a Dios. Y no nada más está hablando de cuando estés orando o cuando estés cantando a Dios. Sí, Señor, yo te amo, te respeto, te honro. No nada más eso, sino cuando vives, la manera de vivir, vas a vivir considerando a Dios en tu vida. Como dice Salmo 25, 12 al 14, ¿quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Pregunta, ¿quiénes son los que temen al Señor? Levanten su mano. A ver, ¿quiénes son los que temen al Señor? Levanten su mano. Pues para ustedes, Él va a mostrar qué camino debes tomar. Vas a vivir en prosperidad, tus hijos van a heredar la tierra y el Señor es tu amigo. Y además te va a enseñar su pacto. Wow, todas esas bendiciones por temer al Señor. Entonces, temor a Dios, ¿qué es específicamente aterrizado en la vida diaria? Es esto. Es un irreverente respeto y consideración en cada decisión a aquel que es dueño de tu vida. Es un esfuerzo diario por cultivar una inclinación en tu vida a obedecerle, a honrarlo con lo que haces, no religiosamente, sino de corazón. Y es un amor genuino hacia Jesús, de alguien imperfecto, que día a día aprende a caminar en comunión íntima con Él. Si te fijas, si tú eres alguien que teme a Dios, eso debe verse en la práctica. No puede ser que tengas una decisión por delante y tomes una decisión que ofende a Dios. ¿Cuál temor a Dios? No más de labios. Pero si realmente eres alguien que teme a Dios, entonces vas a evitar lo que Él te ha dicho que evites y vas a hacer lo que Él te ha dicho que hagas. Entonces, tienes una decisión en tu trabajo, una decisión en tu escuela, una decisión en tu matrimonio, en tu noviazgo, en tus hijos, una decisión personal. Toma la decisión correcta de acuerdo a lo que Dios dice. Me he encontrado con ciertos fenómenos que no puedo entenderlos. Cuando dicen ellos, yo temo a Dios, yo amo a Dios y yo soy un hombre temeroso a Dios. Y ve su vida y está practicando cosas que él mismo sabe que ofenden a Dios. ¿Cuál temeroso de Dios? Al contrario. ¿Sí me explico? Eso está hablando de la realidad, que tú realmente consideras a Dios en tu vida. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mira, para que te quede claro de temor a Dios, cómo te bendice mucho en la práctica, te quiero platicar que Amazon vende una pulsera que te da toques si comes de más. ¿Sabías eso? Puedes comprar una pulsera y si ves unos tacos de tripa y ya llevas 4 y quieres otro, te da toques para que no le das más para allá. ¿De acuerdo? Yo sé que algunos de ustedes ya la compraron y ya he visto que terminaron así, ¿verdad? Todos chamuscados, electrocutados de tanto que quieres comer. Pero fíjate lo que dice la pulsera. Dice que este dispositivo te electrocuta cuando haces lo que no deberías. Por ejemplo, ¿no has ido al gimnasio? Una carga de toques.
¿No has ido a correr? Una carga de toques. ¿No has hecho los deberes? Una carga de toques. ¿Quieres llamar a tu ex? Una carga de toques. Entonces, esto es algo que te ayuda a no hacer lo que no debes hacer. ¿De acuerdo? Bien, pues cuando tú temes a Dios, así es igualito. Cuando empiezas a tomar un rumbo equivocado, se enciende una alarma en tu interior que no te deja seguir por ese camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estás caminando y dices, yo sé que no debo hacer esto, y te empieza a electrocutar por dentro porque sabes que no debes caminar hacia allá, que no debes tomar esa decisión. Es porque temes a Dios y no puedes continuar viviendo en un camino que lo ofende, ¿verdad? Si tú tienes esos toques dentro de ti, es porque temes a Dios, y eso se da cuando naces de nuevo. Muy bien, entonces ese es el principal distintivo para nosotros del Código Calvary, que somos temerosos de Dios. Amén. Por último, vamos a leer el versículo 13 y 14 y nos brincamos al 18. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernantes, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y nos brincamos al 18. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esta es la cuarta parte del Código Calvary, y es honrar al rey. Honrad al rey. Cuando se refiere al rey, no se refiere a Dios, ya lo vimos ahorita, se refiere a las autoridades. Y esa palabra honrad es la misma que ya habíamos visto. Entonces, significa estimar, respetar, apreciar a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es muy importante. Y aparte inicia diciendo: por causa del Señor vas a estimar, respetar, apreciar a las autoridades. Por causa del Señor. Si lo vemos en otras versiones, dice: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana. Por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, tanto al emperador, que es la máxima autoridad, como a los gobernadores que son enviados por él. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno. Claramente te dice qué significa por causa del Señor. Es decir, yo me voy a someter a las autoridades por causa del Señor, porque amo al Señor, porque honro al Señor, porque vivo para el Señor y porque mi vida es un testimonio de que soy un hijo de Dios. Amén. ¿Sí está claro eso? Ahora, si te pones a pensar un poquito, esto para un cristiano del tiempo que lo recibió es una bomba. ¿Por qué? ¿Quién perseguía a los cristianos? El emperador. ¿Quién era el emperador en ese tiempo? ¿Quién era el emperador romano que hacía todo esto? Ya ustedes saben. ¿Quién? Sí, pero ¿cómo se llamaba? Recuérdenlo. Nerón, el perverso Nerón. Y ¿sabes qué? Pedro está escribiendo esta carta y años después Nerón lo asesina. Pablo, el apóstol Pablo, ¿quién lo asesinó? Nerón. Entonces, ¿cómo puede ser que está diciendo Pedro literalmente que debes de someterte, debes de respetar y apreciar al emperador, a Nerón? Cuando un cristiano de ese tiempo recibe esto, decir: Pedro, ¿qué onda contigo? Debido a Nerón estamos huyendo porque él nos culpó de un incendio que tú hiciste y que no fue nuestra culpa, y que te aprovechaste porque quieres erradicar el cristianismo. Y ahora, Pedro, nos estás diciendo que honremos y respetemos al emperador. Sí, porque es una autoridad. Obviamente lo haces por causa del Señor. Eso significa que debido a que obedecemos a nuestras autoridades por causa del Señor, es obvio que la única excepción es si nos piden hacer algo que le ofende a Dios. Ahí no lo voy a hacer. ¿Sí está claro? Como dice Hechos 4:19, Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Claro que no. Si tú me pides hacer algo que ofende a Dios, ahí sí no voy a obedecerte. Pero mientras no suceda eso, así sea un Nerón, vamos a apreciarlo y vamos a respetarlo y a honrarlo.
¿Cuántos dicen amén? Eso es parte del código Calvary, del código de un cristiano, de un hijo de Dios. Ahora, gracias a Dios, tenemos autoridades aquí en el estado que no son como Nerón y que nos dan la libertad de poder reunirnos y que nos animan y nos impulsan para que podamos animar a los demás para salir de esta crisis, como ya hemos dicho muchas veces, por eso nos reunimos. Tengo compañeros pastores de Calvary de todo México, donde ellos no se pueden reunir todavía porque las autoridades de ese lugar no les permiten reunirse ni con el 30%. Entonces, tenemos aquí esa bendición y todos me dicen qué bendición tienen allá. Y aparte, que no nada más abrimos cuando estábamos en rojo, sino que ahora estamos en naranja y esperemos que vayamos a amarillo. Pero aunque regresemos a rojo, ellos nos han dado su respaldo de poder reunirnos. Es una bendición. Amén. El punto clave de esto, que gracias a Dios no llegamos ahí, era ¿qué pasa si los gobernadores te dicen no se pueden reunir? Y no se pueden reunir y punto. Cuando la Biblia dice que no se dejen de congregar como unos tienen por costumbre en Hebreos. Si llegara a ese punto donde permanentemente te prohíben congregarte, ahí estaría interesante el dilema y probablemente llegaría a tocar algo de este versículo. Pero gracias a Dios no estamos en ese punto, ¿verdad? Amén. Bien, estoy diciendo cuando te prohíban permanentemente, no temporalmente mientras baja la pandemia, porque esos tiempos van a llegar, estoy seguro. Entonces, vamos al último versículo, donde sé que también voy a pisar callos. ¿Están listos? Pongan su pie ahí porque voy a pisar de sus callos. Dice 1 Pedro 18, criados o empleados, estén sujetos con todo respeto a sus jefes, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. Uy, tú puedes decir, ¿no será que la traducción esta no está bien? A lo mejor Reina Valera se equivocó y le puso ahí, a ver, vamos a ver otras traducciones. Dice la Nueva Traducción Viviente, no solo a los bondadosos y razonables, sino también a los que son crueles. Ah, caray, está peor esta. A ver la otra, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Uy, aún a ellos nos vamos a someter y a respetar. Estén sujetos significa sometidos a ese tipo de jefes. ¿Alguien de ustedes tiene un jefe insoportable? Y la pregunta es, ¿alguien de ustedes es un jefe insoportable? Ah, ¿verdad? Bien, pues de la misma manera, obviamente no vas a hacer algo que te pida él hacer que ofende a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso ya, verdad? ¿Sí? Bien, pero si no es así, aunque sea insoportable y cruel, Dios dice que te sometas a él. Y obviamente Dios te va a dar gracia para eso, ¿verdad que sí? Es parte del código de un calvariano. Aunque sea insoportable mi jefe, me voy a sujetar a él. ¡Wow! Y también para los jefes insoportables dice Efesios 6:9, y ustedes jefes, haced con ellos lo mismo, con sus empleados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, parte del código que le está diciendo Pedro a los cristianos perseguidos era que respetaran a sus autoridades. Entonces, aquí en Calvary, honramos, respetamos y obedecemos a nuestras autoridades. Es parte de nuestro código porque queremos ser como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 2:51 dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Imagínate esto, Jesucristo mismo, el Dios que creó el universo, el Dios verdadero, sujeto a un par de mortales imperfectos que era José y María. Sin embargo, se sujetó a ellos. Él pudo haber dicho, ¿qué? Tú me estás dando una indicación a mí, no sabes quién soy. Y simplemente con un tronar de dedos caes fulminado delante de mí. Sin embargo, Él sujetó a sus padres. Si Él lo hizo, que es perfecto y todopoderoso y que Él no debería, es el único que no debería sujetarse a nadie, se sujetó a sus padres. ¿Cuánto más tú y yo vamos a sujetarnos? Vimos entonces las 4 partes del código Calvary que deben de quedar marcadas en tu corazón. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¿Cuántos dicen amén? Para que queden marcadas en tu corazón y no lo olvides, les tenemos un regalo que es una pulsera que da toques. No, no es cierto.
Pero es una pulsera para que la puedas traer precisamente con el código Calvary, para que te lo pongas. Y exactamente dice, código Calvary, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Cuando te pregunten, ¿cómo viven ustedes? ¿Cuál es la diferencia con las otras personas del mundo? Nosotros honramos a los demás, amamos a los hermanos, tememos a Dios y honramos a las autoridades. Amén. Cuando vayan saliendo, les van a dar una pulsera a cada quien para que se la pongan y sean orgullosos calvarianos que viven agradando a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición de estar juntos. De verdad, Dios, te agradecemos tanto que nos des la oportunidad de reunirnos. Qué bendición poder estar viéndonos, escuchándonos y sobre todo unidos en un mismo espíritu, cantándote, adorándote y recibiendo tu palabra. Señor, gracias por cada uno de estos calvarianos y los que nos están viendo también por las redes sociales. Señor, yo te pido que bendiga sus vidas, que esta palabra les pueda dar identidad, firmeza y que sepan cómo vivir allá afuera, Dios. Que puedan ellos ser diferentes con estos distintivos en su corazón, que ellos puedan bendecir a los demás, honrarlos, respetarlos, sobre todo que nos ayudes a amarnos unos a otros, Dios. Un amor incondicional, sacrificial y eterno. Que seamos personas que realmente tenemos un temor por ti y lo experimentamos y lo vivimos en la práctica y bendecimos y respetamos a las autoridades. Yo bendigo cada uno de esos calvarianos, Dios. Te doy gracias por esta palabra tan directa y clara que nos da esa identidad y nos ubica de esta manera. Ahí donde estás, sigue orando a Dios, por favor. Abre tu corazón y la pregunta es, ¿en cuál de estas 4 partes del código Calvary necesitas trabajar? Necesitas hacer cambios. ¿Por qué no la pones delante de Dios ahora? Y le dices, Señor, perdóname porque en esta parte específica sé que no he vivido como un calvariano, como un hijo de Dios. Pero ayúdame a poder cambiar en esto, Dios. Ora ahí a Dios y que nadie te interrumpa. Y pon delante de Él estas inquietudes y necesidades que tienes. Señor, yo te ruego que escuches estas oraciones y que puedas cambiar el corazón de cada persona que lo está haciendo. Mientras tú oras y que nadie te interrumpa, continúa orando. Yo me dirijo a las personas que nos visitan por primera vez hoy. Si vienes por primera vez o segunda vez, esto es para ti. Quiero decirte que Dios quiere bendecir tu vida, que viniste en este día porque Él te trajo para que escucharas su palabra, porque te ama y quiere que le conozcas y que te acerques como nunca antes a Él. Pero para eso es necesario que te arrepientes de tus pecados, que reconozcas que has ofendido a Dios, que a Él le pidas perdón y que le entregues tu vida de manera genuina para vivir para Él. Y eso lo puedes hacer a través de una decisión, en una oración, que yo te voy a ayudar a hacerla en este momento. Si tú eres esa persona que hoy quiere entregar su vida a Jesucristo, yo te voy a ayudar haciendo una oración para que tú le digas juntamente conmigo de manera honesta y que puedas ser perdonado por tus pecados y puedas conocer aún más al Señor. Si tú eres esa persona, solamente quiero saber quién eres para orar junto contigo. Ahí donde estás, levanta tu mano. Nada más levanta tu mano y con eso me estás diciendo, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo hoy, quiero conocerle y quiero vivir con Él. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer hoy por primera vez? Alza tu mano ahí donde estás. Gracias, bájala. ¿Hay alguien más que lo quiera hacer? Alza tu mano. Vamos a hacerlo juntos. Gracias. ¿Hay alguien más? Bien, si tú alzas tu mano, di esto conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque eres muy bueno conmigo. Yo reconozco que he pecado, que te he ofendido, pero me arrepiento de eso y sé que me perdonas porque fuiste a la cruz a pagar por mis pecados. Gracias por tu perdón. Ayúdame a conocerte, te entrego mi vida. Señor Jesús, tú eres el dueño, el Señor y el Salvador de mi corazón. Ayúdame a caminar contigo y a vivir contigo y a poder cumplir con cada una de estas partes de este código que hoy me enseñaste. Te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.